Hola, en la sesión pasada estábamos viendo la definición de qué quiere decir que un subconjunto de un espacio normado sea débilmente acotado. Entonces dijimos que un subconjunto es débilmente acotado para cada abierto débil del cero, que se tiene que existe un número mayor que cero, tal que M está contenido en S por U para cada S en R. Algo así como que para cualquier abierto existe una motesia, algo que lo hace más grande, que se come el conjunto, y para cualquier número mayor que ese agrandamiento, se sigue comiendo al conjunto. ¿Está bien? Y entonces probamos que si un conjunto es débilmente acotado, entonces M es acotado. ¿Está bien? Y lo que nos interesa probar es una caracterización de los conjuntos débilmente acotado, que es la siguiente. Entonces, sea X un espacio de Banach y M un subconjunto de X. Entonces, M es débilmente acotado si solo si f de M es acotado para cada f en X estrella. Entonces, hicimos la ida. Vimos que si M es débilmente acotado, entonces M es acotado. Entonces existe una cota mayor que 0, tal que la norma de M es menor o igual que M para todo M. Y si damos un f en X estrella, entonces el valor absoluto de las imágenes pues está acotado por esto, por ser la norma del operador. Pero como las normas de M minúsculo están acotados por la M mayúscula, entonces tendríamos que f de M es acotado en R. Entonces hoy vamos a demostrar el regreso. ¿Está bien? Voy a poner por acá el regreso. Entonces el regreso. Ahora supongamos que lo vamos a poner. Ahora que para cada f en X estrella, f de M es acotado. Entonces supongamos que para cada f en X estrella se tiene que existe una constante, vamos a decir una constante, vamos a ponerle R sub f mayor que 0, ¿sí? Tal que el valor absoluto de f de M es menor o igual que R sub f, algo así. ¿Sí? Está bien esto para toda M en M. Vamos a ponerle X mejor. Para toda X en M. Entonces supongamos que las imágenes bajo las funcionales del conjunto M es un subconjunto acotado en R para cada elemento del funcional. Entonces vamos a probar que M es débilmente acotado. Entonces sea U, vecindad abierto del 0, abierto débil, del 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dice la definición de débilmente acotado? Entonces, tengo que encontrar un número R mayor que 0, tal que M está contenido por S. Pero no lo voy a hacer con ese U. Como la base local está dada por los abiertos del estilo de los abiertos débiles, como lo vimos por acá. A ver, no, permítanme, están acá. Son estos de, a ver, ¿dónde están? Estos de acá. Como estos son la base local para la topología débil, entonces voy a probar que para estos se cumple la definición de débilmente acotado, porque el que yo di siempre va a tener adentro uno de estos. Entonces voy a dar eso. Entonces, sea U0, es un abierto de la base local que son de la forma X en X, tales que F1 de X es menor que epsilon 1, F2 de X es menor que epsilon 2 y así hasta F n de X es menor que epsilon n. ¿Está bien? Entonces es un abierto de la base local. Pero tal que, bueno,
vamos a poner así, un abierto de la base local tal que U0 está contenido en U. ¿Está bien? Aquí recuerden que aquí las FIs están en X estrella y las epsilon i son mayores que 0. Y esto para toda i igual a 1 hasta n. ¿Está bien? Entonces ese es un abierto local. Entonces voy a probar la definición de débilmente acotado con esta. Y entonces automáticamente se va a cumplir también con el U0. Porque U0 está contenido en S. Y las homotecias, cuando yo agrando este, pues también se van a agrandar este. ¿Está bien? Entonces voy a probarlo nada más con eso. Bueno, entonces, pues tengo que dar, fíjense, que es la definición, tengo que dar un R, de tal manera que M se queda contenido en S por U para cada S mayor que R. Entonces, pues voy a tomar los máximos de los números R que están en la demostración que estamos haciendo. Entonces, sea R igual al máximo de R de F1, el asociado F1, el asociado F2 y así. RF2 hasta RFN. Este de aquí, este es mayor que 0. ¿Está bien? Y voy a tomar a epsilon igual al mínimo entre los epsilon 1, epsilon 2 hasta epsilon n. Perdón, aquí me pasé. Aquí no es m, aquí es n. Ahí está. Entonces, a epsilon igual al mínimo entre epsilon 1, pero epsilon 1 entre 2, epsilon 2 entre 2, y así hasta epsilon n entre 2. Este también es estrictamente mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, voy a demostrar que el número que yo busco es R entre epsilon. Entonces, fíjense, afirmamos que, lo voy a poner aquí, lo voy a subrayar, que si S es mayor que R entre epsilon, entonces M está contenido en S por U. ¿Está bien? Entonces el que me sirve para, en U0, perdón. F en U0. Entonces el que me sirve para la definición de débilmente acotado es R entre epsilon. Ese es el que ando buscando. Entonces pues doy uno acá y voy a ver que está de este lado. Simplemente así de sencillo. Entonces sea X que está en M. ¿Está bien? Pues no hay mucho que decir. Yo quisiera escribirlo como un S por un elemento en U0. Entonces tenemos, pues lo más básico, tenemos que, pues X se escribe como S por X en 13. Pues no hay de otra. Así se puede escribir, ¿no? Porque es un escalar. Entonces lo que afirmo es que por demostrar X en 13 está en U0. En este de acá. ¿Está bien? Eso es lo que voy a mostrar. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? Entonces, pues para demostrar que está en U0, necesito probar que f de esos elementos son FIs de esos elementos son menor que el epsilon i correspondiente. Entonces, pues doy un i de esos. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí por demostrar, para que no nos perdamos. FI de x en 13 es menor que epsilon i para toda i igual a 1, 2 hasta n. Bueno, entonces, fíjense. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para demostrar eso? Bueno, S es mayor que R entre epsilon. Como S es mayor que R entre epsilon, entonces cuando los voltee, 1 entre S es menor que epsilon entre R. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa
con las imágenes, fíjense. Fi de x en 13 pues es igual a 1 en 13 por Fi de x. Y por lo que estamos viendo de acá arriba, esto es menor que epsilon entre r por el módulo o el valor absoluto de Fi de x. ¿Está bien? Pero lo pausamos acá si quieren. Le ponemos 1, la relación 1. Pero si ustedes se dan cuenta, Fi de x es menor que el respectivo, es menor o igual que el respectivo RFI. ¿Está bien? Porque x está... A ver, ¿por qué? A ver, espérenme. Sí, se da esa desigualdad porque es la cota para la Fi que pusimos acá, por la hipótesis. ¿Está bien? Entonces, Fi de x es menor o igual que RFI. ¿Está bien? Pero este de acá es menor o igual que el máximo. ¿Dónde está? Que es R. ¿Está bien? Que lo pusimos ahí arriba. Entonces, esto es menor o igual que R. Entonces, Fi de x entre R, si lo leemos de aquí hasta acá, pues es menor o igual que 1. ¿Está bien? Por tanto, de la ecuación 1 o de la relación 1 se tiene que, de las desigualdades en 1, se tiene que eso es menor o igual, ¿sí? Como esto es menor o igual que 1, pues esto es menor o igual, esto de acá es menor o igual que 1, entonces esto es menor o igual que epsilon. ¿Está bien? Pero epsilon, pues ¿quién es? Es el mínimo de los epsilon 1, epsilon 2 hasta epsilon n entre 2. Entonces esto es menor o igual que el respectivo epsilon i, con el que esté, con la i correspondiente entre 2. Pero este es menor estricto que epsilon i. Y entonces ya si lo leemos desde acá hasta acá, entonces pues el valor absoluto de Fi de x entre s es menor que epsilon i. Y fue cualquier i arbitraria. Bueno, lo podemos poner acá. Aquí no sea i mejor. Igual a 1, 2 hasta n. Cualquiera. Entonces sea uno de estos, ¿no? Entonces demostramos que es menor. Fi de x entre s es menor que epsilon i. Pero eso quiere decir que está x entre s que está en este abierto. En abierto de la base local. ¿Está bien? Entonces, x entre s está en U0. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Está bien? Entonces, al estar x en U0, el x se escribe s por x entre s. Entonces sería s por un elemento U0. Por tanto, todo esto es así que x está en s por U0. ¿Está bien? Es decir, pues si tenemos que m está contenido en S por U0. En particular, este está contenido en S por U. Para cualquier S, y esto fue ¿quién? Fíjense, fue cualquier S mayor que R entre epsilon. Aquí le pongo, para todo S mayor que R entre epsilon. Hasta le pueden poner mayor o igual, pero no es necesario. ¿Está bien? Y entonces ya dieron cualquier abierto débil del 0, hay un número, de tal manera que para cualquier número mayor que S, M está contenido en la multiplicación por escalar del conjunto por ese número. Y ya, entonces, M es débilmente acotado. Y entonces así ya logramos caracterizar a los conjuntos acotados de la topología débil simplemente con con funcionales. Entonces un espacio de Banach, si yo tengo un espacio de Banach y M en subconjunto de X, entonces M es débilmente acotado si solo si cada vez que le apliquen las imágenes
f de m es acotado para cada f en x estrella. Ok, entonces de aquí resulta un corolario que pues es importante. Entonces nosotros vimos que si es débilmente acotado, entonces M es acotado cuando es un espacio de Banach. Entonces, para que un conjunto débilmente acotado sea acotado, necesitamos en un espacio de Banach. Y se acuerdan porque usamos por ahí en un lema anterior, necesitábamos el teorema del acotamiento uniforme. Bueno, entonces juntando estos dos resultados con el que acabamos de mostrar, se obtiene el siguiente corolario. En espacios de Banach, los conceptos de acotado y débilmente acotado son los mismos. Entonces, sea X un espacio de Banach. Entonces, A subconjunto de X es acotado en la norma. Aquí estoy diciendo acotado en la norma. Si y solo si A es débilmente acotado. ¿Está bien? Entonces, pues ya es inmediata más o menos la demostración porque ya demostramos anteriormente probamos que si A es débilmente acotado, entonces A es acotado. ¿Está bien? Entonces eso ya lo hicimos. Y aquí aquí se ocupó lo Banach en esta parte. ¿Está bien? Ahora, en la otra parte, ahora supongamos que A es acotado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, pues existe una C mayor que 0, tal que la norma de A pues es menor o igual que C, y esto para cada A en A. ¿Está bien? Esto es lo que quiere decir que sea acotado. Entonces, quiero ver que es débilmente acotado. Pues por la proposición anterior, quiero ver que para cualquier elemento del dual, ¿sí? F de M es acotado. Entonces, sea F en X estrella. Entonces, ¿qué se tiene? Fíjense, se tiene que si A está en A, en realidad no necesito A en A. Ah, sí, es cierto, sí. Porque es el que quiero ver que es acotado. Si A está en A, F de A, pues es menor o igual que la norma del operador de F por la norma de A. ¿Está bien? Pero como estos están acotados por C, entonces esto es menor o igual que la norma de F por C. Y esto es para cualquier A en A. Sí, porque A fue arbitrario. Digamos que está acotado por norma de F por C. Entonces, lo que estamos viendo es que F de A es acotado en R. Lo pueden poner así. Y por la proposición anterior, se tiene que A es débilmente acotado. Acotado.
Y ya, entonces, se dan cuenta, son cosas como un poco curiosas porque aunque cambiamos la forma de ver los abiertos o restringimos, nos quedamos con menos abiertos que los abiertos con la topología de la norma, tenemos menos. En términos de idioma de conjuntos acotados son los mismos. ¿Sí? Un conjunto es acotado, si solo si es débilmente acotado, y siempre y cuando, ahí estoy poniendo que el espacio sea Banach. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa en el caso general? ¿Qué puedo decir algo como que solo si el espacio es normado, alguna relación entre acotado y débilmente acotado? Pues sí, sí la hay. Entonces, la explicamos más o menos la demostración, porque básicamente ya la hicimos en este camino, nada más que no nos dimos cuenta. Entonces, en general, se tiene la siguiente proposición. Entonces, fíjense, cuando el espacio no es Banach, solo puedo decir esto. Si X es un espacio normado, ¿sí? Entonces, si A es, bueno, mejor así. Si X es un espacio normado, sean X y A un subconjunto de X, coma. Si A es débilmente acotado, no, perdón, si A es acotado en norma, entonces A es débilmente acotado. Es la única que se cumple en el caso cuando es un espacio normado. ¿Por qué? La demostración ya en realidad ya la hicimos. Porque, fíjense, se puede probar, haciendo todo lo que hicimos anteriormente, que si A es acotado, entonces f de A es acotado en R para cada f en X estrella. ¿Sí? No es complicado, de hecho la demostración está acá, ¿no? Si es acotado, entonces existe uno de estos, entonces todos estos serían menores o iguales que la cota para f, nada más, esto. ¿Está bien? Y también vimos en la demostración que si si un subconjunto es acotado para cada evaluación o cada imagen de una funcional, entonces de aquí se sigue usando una parte de la demostración de una proporción anterior. De aquí se sigue que, usando una parte de la demostración de una proporción anterior, se sigue que A es débilmente acotado. ¿Está bien? Porque si f de A es acotado para todo f en X estrella, la demostración de que es débilmente acotado es básicamente la que hicimos ahorita, ¿no? Porque aquí solo sabíamos que hay una cota para cada imagen. Y aquí no usamos ningún resultado que fuera que involucrara lo Banach. ¿Está bien? Entonces, eso siempre se cumple. Si es un conjunto acotado, entonces va a ser débilmente acotado. Que si lo piensan en un momento, podrían posar, bien dicho, pues es relativamente fácil. Porque yo les di la definición de conjunto acotado, que está por acá. Y les dije que esta definición en realidad era en general.
Entonces, si ustedes tienen un espacio topológico, vamos a suponer que aquí ponen espacio topológico, aquí está. Entonces, un subconjunto de ahí se dice, borran esto, se dice que es acotado en esa topología de espacio vectorial. Entonces, este es un espacio vectorial topológico. Entonces, si estuvieran, en ese caso, un subconjunto, decimos que un subconjunto es acotado, si para cada U abierto, y nada más así, del 0, se tiene que existir un R tal que todo esto. Entonces, si es una definición general, debería coincidir con la definición de acotado como respecto en un espacio normado, algo así como en un espacio normado. Un subconjunto es acotado con la definición usual, si solo si es acotado en la definición de espacio vectorial topológico, como él mismo como espacio vectorial topológico, porque los espacios normados son espacios vectoriales topológicos. Es decir, que en el caso de normado, la definición que damos acá de acotado en un espacio vectorial debe ser la misma que debe ser equivalente a a la definición a la topología de la norma. ¿Está bien? A lo acotado en norma, perdón. Porque debería ser conceptos iguales. ¿Está bien? Entonces, lo voy a poner aquí como observación. Y así sale más rápido, porque entonces, pues es inmediato que si A es acotado, A sería acotado con la topología, la definición de espacio vectorial topológico. Eso implica que se cumple la definición que tenemos acá para todo abierto. ¿Está bien? Pero los abiertos débiles son parte de los abiertos de la norma. Entonces esta definición también la tendríamos para los abiertos débiles. Entonces sería débilmente acotado. Bueno, a lo mejor fue mucho mareo, pero básicamente está diciendo otra manera de probar esto, sin necesidad de pasar por las cuentas que hicimos. ¿Está bien? Entonces le voy a poner aquí tarea moral. Probar que si A es un subconjunto de un espacio normado, entonces A es acotado si y solo si A es acotado con respecto a la definición de espacio vectorial topológico. Es acotado, ¿cómo le podemos poner aquí? Vamos a poner así, con respecto a la definición de acotado como espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Entonces traten de probar esto. A ver si lo logran, ¿no? Tendrían que ser definiciones equivalentes. Ah, pero estaría moral chin. Espera. Entonces, pues uno esperaría que la definición que doy para espacio vectorial topológico de acotado debería mínimo coincidir con la definición de acotado cuando estoy en espacios normados. ¿Está bien? Entonces ya sale muy fácil la anterior, ¿no? Porque si es acotado, entonces cumple la definición de los abiertos débiles, de los abiertos en la norma, pero los abiertos débiles son abiertos en la norma, son uno de estos. Entonces si lo cumple para todos, lo cumple para los abiertos débiles, entonces sería débilmente acotado. Pero habría que pasar por esta. ¿Saben? Entonces, a ver, traten de resolverla, traten de pensarla. ¿Ok? Ok, bueno. Y eso es con respecto a la topología débil en X. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A un espacio normado, ¿sí? Le pegamos una nueva topología, que es la topología débil estrella. Perdón, la topología débil. ¿Está bien? Lo que queremos hacer ahora es algo similar, pero con
otro tipo de funcionales. Entonces ahora lo que queremos es igual hacer parecido, algo parecido, pero para el dual. Tenemos el espacio dual y aquí la norma que nosotros le damos es la norma del operador. Norma del operador para los funcionales. Lo que queremos es hacer lo mismo. Darle una topología que se parezca a la topología débil. ¿Está bien? Y esa topología se va a llamar la topología débil estrella para el dual. Entonces le voy a poner aquí como título de lo siguiente. Topología débil estrella. Entonces va a ser una topología parecida con las mismas propiedades, pero ahora para el dual. Entonces escribo la definición. De hecho, las cosas van a ser muy parecidas a como lo discutimos en la topología débil. Ya no vamos a demostrar todo como lo estamos haciendo con la topología débil y lo vamos a ir mencionando. Entonces, definición. Entonces, CX es un espacio normado. Un espacio normado. ¿Está bien? Y X estrella, su dual, que nosotros le llamamos dual topológico porque son de las funcionales lineales y continuas, su dual. ¿Está bien? Ahora tomen una cantidad finita de puntos. Sean x1 hasta xk puntos en x. Y tomen una cantidad finita de números mayores que 0. Y epsilon1 hasta epsilon k mayor que 0. Entonces, para f en x estrella, definimos lo siguiente, fíjense, va a ser U, va a ser como los abiertos de la topología débil que estaban por acá. Híjole, estos de acá. Pero ahora en lugar de aquí de ponerles funcionales, aquí le voy a poner elementos del espacio. Porque ahora voy a trabajar en el doble dual. Entonces ahorita les explico. Entonces voy a voy a definir el UF xis, epsilon is como el conjunto de las funcionales g en x estrella, tales que f o g de xy menos f de xy es menor que epsilon, y esto para cada i, vamos a ponerlo así con símbolos, para toda i igual a 1 hasta k. Ahí está. Entonces se dan cuenta, se parecen a la topología débil, pero ahora aquí en la topología débil lo que se hacía era que las funcionales se evaluaban en los puntos. ¿Se dan cuenta? En la topología débil estrella no. En la topología débil estrella, ahora lo que vamos a hacer es que los puntos van a estar evaluados en las funciones que quiero que definan mi abierto débil estrella. ¿Está bien? Entonces, tenemos la siguiente. Además, definimos el siguiente, definimos la siguiente familia. Definimos para cada f en x estrella, va a ser b de f, la base local alrededor de f va a ser el conjunto de todas las de arriba, de las abiertos u, f, xis, epsilonis. ¿Está bien? Y esto es para donde xy está en x, epsilon i es mayor que 0, para todo i igual a 1 hasta n, para todo i igual a 1 hasta acá, y además esto para todo k en n. También aquí metemos todas las
los abiertos del estilo de arriba, estos de acá, con cualquier cantidad finita. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a probar o lo que vamos a observar es que esta familia de vecindades cumple con las propiedades para ser una base local. Entonces, decimos que la familia de todas estas BFs, ¿sí? Con F en X estrella, es una base local para una topología de X estrella. Es una familia, vamos a ponerlo mejor. Es una familia de bases locales para una topología en X estrella. Ahora en el dual. ¿Está bien? Sí. A esta topología, que tiene por bases locales a estos conjuntos, a esta topología para X estrella, con su norma del operador, se le conoce como la topología débil estrella para el dual. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces esta es, y la denotamos como lo siguiente, como sigma, pero ahora le quiero aplicar X estrella, sigma estrella de X. ¿Sí? Se dan cuenta como que medio cambió. ¿Está bien? Que es la otra que teníamos acá, ¿no? De la topología débil. Uy, creo que está hasta acá. Ajá. En la topología débil lo denotamos sigma de X en X estrella. Aquí la vamos a denotar como sigma de X estrella en X. También se puede leer así. Se puede leer como la topología para X estrella inducida por los puntos X. ¿Está bien? Era como en esta. Aquí decía, es la topología débil para X o la topología para X inducida por los elementos de X estrella. ¿Sí? Es casi la misma notación, nada más que una es para el dual, la débil estrella es para el dual y la débil es para el espacio. Bueno, si dan cuenta, esta parece ser una especie de topologías inducidas por familias de funciones. De hecho, si ustedes se dan cuenta, observación, si gorrito es el encaje canónico de X en X estrella, ¿está bien? Si es el encaje canónico de X en X doble estrella, ¿cuál era? Acuérdense, era X, lo mandaba a X gorro, donde X gorro pues era una funcional de X estrella en R y era X gorro de F, era simplemente la evaluación F de X, así, para toda F. ¿Está bien? Entonces, este es el encaje canónico, es una isometría sobre su imagen. Entonces, si nosotros observamos los abiertos que dijimos que hacen la familia de bases locales, estos de acá, y entonces observamos cómo están estos, ¿sí? Fíjense, U. Entonces, si F está en X estrella, X1 hasta XK están en X. A ver cómo le puse aquí.
Ajá, x1 hasta xk están en x. Y epsilon1 hasta epsilon k están mayor que 0. Y epsilon1 hasta epsilon k son números mayores que 0. Entonces, pues el u f x is, epsilon is, pues se puede ver como el conjunto de puntos G en X estrella. Lo único que cambia es que aquí, en lugar de escribirlo así, lo escribimos con la evaluación del X gorrito. Fíjense, entonces esto es X y gorro de X y gorro de G, no, sí, de F menos X y gorro de G. Esto es menor que epsilon i. Y esto para todo i igual a 1 hasta acá. Es decir, la topología débil estrella se parece a la topología débil, solo que no usa todos los elementos del doble dual. Porque al ser un encaje canónico, pues X gorro en realidad es una familia de funcionales. X gorro es una familia del doble dual, de funcionales lineales continuos definidos en X estrella. ¿Está bien? Entonces, así parece esto. Entonces le voy a poner aquí. Entonces, la topología débil estrella para el espacio dual es como si fuera la topología débil inducida por X gorro, donde el gorro es el encaje canónico, ¿sí? Y no considera todos los elementos del doble dual, ¿sí? En el caso en el que fuera reflexivo, ahí sí podríamos decir que la topología débil estrella coincide con la topología débil inducida, pero por todo el doble dual. Ese es el detalle. Que es lo que quiero decir acá. Para considerar la topología débil estrella, no, es como si no consideraran todo el doble dual, sino nada más se quedan con un pedazo. El pedazo que, que define el encaje canónico. ¿Está bien? Solo con esos. Y así se trabaja, en realidad. ¿Sí? Entonces, pues hay muchas observaciones sobre esto. Entonces, las primeras nada más las anoto. Ya no las vamos a demostrar porque en realidad se parecen las que hicimos en la clase pasada. Si quieren, pueden checarlo de tarea moral. Entonces, si X es un espacio normado, entonces la topología débil estrella ¿sí? ¿Qué es esta? Sigma de X estrella, X. ¿Sí? Así la denoté. A ver, así la denoté. La topología débil estrella es más débil que la topología inducida por la norma del operador. Tiene menos abiertos que la topología inducida por... Espérenme, es más débil que la topología para X estrella inducida a ver, espérenme. Ya, es inducida por la norma del operador. ¿Está bien? Por eso le llaman topología débil. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que si estos son la topología
para X estrella inducida por la norma del operador, entonces este de acá es más grande que la topología débil estrella. ¿Está bien? Hay más abiertos de este lado. Sí, y así podemos decir. Vamos a repetir en la siguiente semana pues algunas cosas que se cumplen, pero vamos a tratar de no hacer toda la demostración. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que una sucesión converja débil estrella? Una sucesión de funcionales convergen débil estrella a otra funcional. Entonces eso lo podemos discutir las siguientes semanas. Y vamos a discutir también el concepto de compacidad de la bola en la bola unitaria, en el dual. Vamos a ver que la bola unitaria en el dual, o sea, la bola de funcionales de norma 1, o menor o igual que 1, perdón, esa es un subconjunto compacto pero relativo a la topología débil estrella. Entonces por eso es importante la topología débil estrella, porque nos da nuevos compactos. Hay menos abiertos y por lo tanto podemos decir que hay compacidad. Ese se llama el teorema de Banach-Aroglu y eso lo vemos en la siguiente sesión. Bye.